Queridos amigos, ¿alguna vez han sentido una batalla silenciosa librándose dentro de su propio cuerpo? Ese cansancio que no se explica, ese dolor que parece drenar el alma, ese diagnóstico que pesa como una sombra sobre cada día. Hoy no vengo a ofrecer consuelo vacío ni optimismo superficial. Vengo a recordar una verdad ardiente, antigua y a la vez viva. Dios ha puesto en su boca una palabra que su cuerpo está anhelando oír. No es magia, no es autoayuda. Es el aliento del Dios vivo que cuando se declara con fe despierta lo que estaba dormido, fortalece lo que estaba débil y enciende procesos de sanidad que a veces son súbitos y otras veces crecen como semilla regada con paciencia. Nuestros cuerpos no son meros recipientes biológicos. La Escritura los llama templos del Espíritu Santo. Si el Espíritu habita en nosotros, ¿qué derecho tiene la enfermedad a instalar su trono en un santuario que fue comprado con sangre? No negamos la realidad del dolor. La fe no es negar lo que se siente, es afirmar una verdad mayor. Por eso, en medio del cansancio, en medio del informe médico, hay un llamado urgente a hablar vida, hablar promesas, hablar el carácter de aquel que dijo: yo soy Jehová tu sanador. Cuando aceptas ese llamado, no firmas un contrato con la suerte, te alineas con el corazón de Dios y esa alineación abre espacio para el milagro. Tal vez has escuchado que la palabra de Dios consuela el alma y trae paz al corazón. Es cierto, pero esa palabra también alcanza nervios, órganos, huesos y sangre. Es viva y eficaz, no envejece ni caduca. El salmista bendice al Señor que perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias, no algunas, no las fáciles, no las que encajan en nuestras expectativas, sino todas. Ese todas no nace de la arrogancia, sino del carácter de Dios. Él no reparte migajas de compasión, Él comparte de su propia vida. Permíteme decirlo con claridad. Hablar la palabra no es repetir frases como amuletos, es entrar en acuerdo con el cielo. Es lo que sucedió cuando envió su palabra y lo sanó, como declara el Salmo 107:20. Dios pudo haber enviado un método, un protocolo, una estrategia, envió su palabra, porque donde llega su palabra llega su presencia, y donde llega su presencia algo tiene que cambiar. A veces cambiará la condición, otras veces primero cambiará tu interior. La paz reemplazará la ansiedad, la esperanza desplazará el temor, y desde allí comenzará un proceso de restauración que también toca lo físico. De un modo u otro, su palabra no vuelve vacía. Imagino a alguien escuchándome desde la sala de espera de un hospital, con las manos frías y un nudo en la garganta. Otro me oye desde un cuarto silencioso, con el sueño roto por noches de dolor. Tal vez hay quien lidia con secuelas que la medicina no ha podido revertir del todo. No estás invisible para el cielo. No eres un caso perdido en una lista interminable. Antes de que los médicos escribieran tu nombre, Dios te conocía por el suyo. Él ve tu cuerpo, sí, pero también ve tu historia, tus miedos, tus oraciones susurradas. Y hoy te extiende una invitación. Deja que su palabra sea voz principal en tu interior. Que no sea el informe el que dicte el final, que no sea el síntoma el que narre tu identidad, que no sea el miedo el que escriba tu capítulo. Quizá dices: he orado y no ha pasado nada. Te entiendo, la Biblia también entiende el misterio del tiempo. Hay sanidades que estallan como relámpago y otras que brotan como amanecer, pero el Dios del relámpago y del amanecer es el mismo, y su fidelidad no se mide por la velocidad del proceso, sino por la certeza de su presencia. Cuando Jesús tocaba a los enfermos, no discutía con sus dolencias, hablaba con autoridad: sé sano, levántate, extiende tu mano. Esa autoridad no fue una exhibición para espectadores, fue la manifestación del reino de Dios acercándose a cuerpos reales,
con dolores reales. Y ese Jesús resucitado no se ha retirado, vive en ti por su Espíritu. Por eso cuando tú declaras su palabra, no estás practicando un ritual vacío. Estás dejando que su autoridad reverbere en tu carne y en tu historia. He visto lágrimas en pasillos blancos. He escuchado temblores en voces que preguntan ¿por qué? He acompañado a personas que no podían más y sin embargo encontraron en la Escritura un hilo firme para sujetarse. Recuerdo a una mujer que comenzó casi tímidamente a leer en voz alta cada mañana promesas de vida, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. No fue un conjuro, fue disciplina del corazón. Al principio nada parecía moverse. Semanas después el dolor se dio como marea que baja sin hacer ruido. ¿Qué cambió? Cambió la atmósfera interior, cambió la postura. Y cuando el alma se alinea, muchas veces el cuerpo se entera. Tal vez piensas, no tengo fuerzas ni para creer. Entonces haz esto, toma aire y pronuncia el nombre que sobrepasa todo nombre. Jesús, dilo despacio, déjalo reposar en tu pecho como aceite tibio. Luego abre una promesa y léela como quien bebe agua. El Señor es la fortaleza de mi vida. Si hoy lo único que puedes hacer es susurrar una línea, susurra esa línea. La fe no compite en maratones, da pasos. La sanidad a veces también, no ignores, sin embargo, la voz de la sabiduría. La fe no está en guerra con la ciencia. Ambas buscan la verdad, solo que la fe parte de la verdad hecha persona. Consulta a tus médicos, cuida tu descanso, aliméntate con prudencia, pero no concedas a nada ni a nadie el lugar que solo la palabra merece. Los tratamientos pueden ser herramientas, las terapias pueden ser puentes, la palabra es el fundamento. Sobre ese fundamento, todo lo demás encuentra sentido. Quizá te culpas pensando, si tuviera más fe, ya estaría sano. Rechaza esa condena. La fe no se mide en gramos, se expresa en dirección. No es cuánto tienes, sino en quién la pones. Un grano de mostaza, dijo Jesús, basta para hablarle a la montaña. No es tu poder hablando, es tu rendición dándole voz al poder de Dios. Y esa rendición sucede muchas veces en lo cotidiano. Cuando cambias tu discurso interno, cuando eliges la promesa por encima del pronóstico, cuando bendices tu cuerpo en vez de maldecirlo, cuando agradeces por mejoras pequeñas como quien celebra primicias de una cosecha por venir. Hay algo más que arde en mi espíritu decirte, no camines solo. La sanidad se celebra en comunidad. Pide a 2 o 3 que se unan a tu voz, que lean contigo, que llamen por tu nombre la vida que Dios ya decretó en Cristo. Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, el cielo se inclina. Y mientras caminas, permite que el dolor se convierta en escuela de compasión. No, Dios no envía la enfermedad para enseñarte, pero en su soberanía transforma el valle en aula y te gradúa con ojos que lloran con los que lloran y manos que oran con autoridad probada. Hoy, en este primer paso de nuestro recorrido, solo te pido una respuesta sencilla y profunda. Abre tu Biblia y abre tu boca. Dile a tu cuerpo, con la ternura y la firmeza del Espíritu, eres templo, no trono de enfermedad, eres campo de resurrección, no terreno de derrota. Escucha la palabra del Señor. Y a tu alma, que tal vez tiembla, recuérdale, bendice alma mía al Señor, Él sana todas tus dolencias. Si el miedo levanta su voz, deja que la promesa la supere. Si la duda golpea la puerta, deja que la esperanza la reciba con una canción. Porque el Dios que envió su palabra sigue enviándola hoy, y donde su palabra es recibida, algo vivo comienza. Este es el momento. No mañana, no cuando todo sea perfecto, no cuando las cifras cuadren. Ahora, respira hondo, toma la mano del Padre y responde a su invitación. La sanidad no es un mito lejano, es una herencia que se activa en la confianza. Y la confianza hoy
se expresa en tu voz. Habla vida, habla Cristo, habla promesa. El cielo te está escuchando y tu cuerpo también. Queridos hermanos y hermanas, cuando la Biblia declara que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no está usando una metáfora poética sin peso. Está estableciendo una verdad radical que transforma cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo enfrentamos la enfermedad. El apóstol Pablo pregunta en 1 Corintios 6, 19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes mismos? Esta pregunta en realidad es un llamado de atención. Nos recuerda que el cuerpo no es propiedad privada para descuidar, maltratar o resignar al dolor sin esperanza. El cuerpo le pertenece a Dios, porque fue comprado con precio de sangre en la cruz de Cristo. Siendo templo, nuestro cuerpo tiene un valor sagrado. Piensa en cómo los israelitas cuidaban el templo en Jerusalén. Había reglas estrictas, limpieza constante, y todo debía permanecer en orden porque allí reposaba la gloria de Dios. ¿Acaso podemos imaginar que ese mismo Dios que llenaba el templo con su presencia visible, hoy ignore el santuario vivo que eres tú? No, su Espíritu mora en ti. Y donde mora el Espíritu, mora la vida, mora la sanidad, mora la restauración. Pero aquí surge un dilema. Si somos templos santos, ¿por qué todavía sentimos dolor, nos enfermamos y enfrentamos diagnósticos que nos sacuden? La respuesta no es que Dios haya abandonado su templo. Más bien, vivimos en un mundo quebrado por el pecado, donde la enfermedad aún toca nuestros cuerpos. Sin embargo, lo que diferencia a los hijos de Dios es que no enfrentamos la enfermedad como esclavos del destino, sino como templos donde la gloria puede descender y transformar lo que parecía imposible. Un templo no solo es un edificio, es un lugar de encuentro. Y tu cuerpo, aún con debilidades, puede ser el lugar donde Dios manifiesta su poder. Cada célula, cada órgano, cada latido puede convertirse en un recordatorio de que la presencia de Dios está activa. No ignores la batalla, pero tampoco ignores la presencia. La enfermedad puede golpear, pero el espíritu no huye. La fatiga puede pesar, pero la gloria permanece. Recuerdo a un joven que conocí en una iglesia de América Latina, luchaba con una enfermedad autoinmune que debilitaba sus músculos. Una vez me dijo con lágrimas: pastor, siento que mi cuerpo me traiciona. Le respondí: no, hijo, tu cuerpo sigue siendo templo, está bajo ataque, sí, pero no ha perdido su dignidad. El enemigo puede tocar la estructura, pero no puede desalojar al espíritu que vive dentro. Ese joven comenzó a declarar cada día: este templo pertenece a Dios. Aunque su proceso de sanidad fue lento, su fe creció hasta que experimentó mejoras sorprendentes. Y lo más poderoso fue que su testimonio fortaleció a toda la congregación. El cuerpo como templo también nos enseña responsabilidad. Así como cuidamos una casa para recibir invitados, también debemos cuidar este templo físico para honrar al huésped divino. No se trata solo de esperar milagros, sino de cooperar con Dios en lo práctico, descansar lo necesario, alimentarnos con sabiduría, evitar excesos y sobre todo cuidar lo que decimos sobre nuestro cuerpo. Muchas veces, sin darnos cuenta, hablamos como si nuestro templo fuera ruinas. Estoy acabado, mi cuerpo no sirve, nunca mejoraré. Pero recuerda, el templo no se insulta, se honra. Cuando hablas vida, no solo elevas tu fe, también alineas tu cuerpo con la verdad de Dios. El profeta Ageo habló al pueblo cuando el templo de Jerusalén estaba en ruinas. Les dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Ageo 2:9. Esta promesa también resuena en ti. Aunque sientas
que tu cuerpo está desgastado, aunque los médicos digan que ya no hay esperanza, el Señor declara que lo que viene puede ser mayor. Así como el templo reconstruido en Jerusalén recibió una gloria mayor con la venida de Cristo, tu cuerpo puede experimentar una restauración que supere todo lo que has vivido antes. En la cultura actual, muchos ven el cuerpo como objeto de consumo, como instrumento de placer o simple máquina biológica. Pero el Evangelio nos devuelve la perspectiva divina. Tu cuerpo es altar. Cuando levantas tus manos en adoración, ese templo se llena de gloria. Cuando doblas tus rodillas en oración, ese templo se vuelve lugar santo. Cuando abres tu boca para proclamar la palabra, ese templo resuena con poder. Y si es templo, entonces debe reflejar la santidad y la vida del Dios que lo habita. No olvidemos, el enemigo quiere que veas tu cuerpo como cárcel, como carga. Pero Dios quiere que lo veas como instrumento, como morada, como evidencia de su presencia. Sí, todavía gime, como dice Romanos 8:23, esperando la redención final. Pero mientras tanto, ese templo es sostenido por el Espíritu que da vida a los cuerpos mortales. Y ese Espíritu, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, vive en ti, querido amigo. Tal vez pienses que tu templo está en ruinas, huesos frágiles, órganos desgastados, mente abatida. Pero escucha, no importa el estado actual, lo importante es quién mora dentro. La ruina puede ser restaurada, la grieta puede ser reparada, la debilidad puede ser fortalecida. Así como Nehemías levantó muros destruidos con lágrimas y esfuerzo, el Espíritu de Dios puede levantar tu cuerpo con gracia y poder. Hoy te invito a mirar tu cuerpo de otra manera. No como un enemigo, no como una carga, sino como templo. Tócate el corazón, siente tu respiración y declara: aquí habita el Espíritu de Dios. Este cuerpo pertenece a Cristo. Ninguna enfermedad tiene derecho a quedarse. Y mientras lo haces, permite que la paz descienda, porque cuando reconoces tu cuerpo como templo, das el primer paso hacia la sanidad que fluye de la presencia de aquel que lo habita. Amados hermanos, en esta parte vamos a profundizar en una verdad que atraviesa toda la Escritura. La palabra de Dios es la fuente misma de la sanidad. No hablamos de frases motivacionales ni de pensamientos positivos. Hablamos del aliento eterno que salió de la boca del Creador y que aún sostiene galaxias, mares y corazones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107:20. Este versículo no es un adorno poético, es un fundamento espiritual y físico. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Donde se recibe con fe, comienza a producir restauración. El rey Salomón, conocido por su sabiduría, lo expresó en Proverbios 4:22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbio. ¿Notaste la fuerza de esa declaración? No dice que la palabra es solo consuelo para el alma, sino medicina para todo el cuerpo. Imagina la Biblia como una farmacia divina, con cada promesa como receta viva que no caduca. Pero esa medicina no obra si se queda cerrada en la estantería. Debes abrirla, leerla, ingerirla en el corazón y repetirla en la boca. Permíteme ilustrarlo. Así como un médico receta pastillas que deben tomarse en horarios específicos, la palabra de Dios también requiere disciplina. No basta con leerla una vez y olvidarla. Cada mañana, cada noche, cada momento de dolor es una oportunidad para ingerir una dosis de promesa. Cuando el temor intenta invadir, tomas la medicina del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando los síntomas gritan, bebes del Isaías 53:5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y aunque no veas cambio inmediato, la medicina divina está actuando en niveles invisibles
fortaleciendo tu espíritu y abriendo camino en tu cuerpo. Algunos piensan que declarar la palabra es repetir frases como si fueran conjuros, pero no, hermanos. La palabra es eficaz porque proviene de un Dios que no miente. Isaías 55:11 nos asegura que no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue enviada. Cuando la confiesas con fe, no es tu voz la que tiene poder por sí misma, sino la voz del Espíritu que respalda lo que Él mismo inspiró. Recuerdo a un hombre que padecía de insomnio crónico. Durante años buscó terapias, medicinas y nada funcionaba. Un día decidió que en lugar de dejar que sus noches fueran invadidas por ansiedad, iba a llenarlas de palabra. Cada vez que despertaba, abría los salmos y leía en voz alta: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Al principio parecía inútil, pero con el tiempo su mente comenzó a reposar. La palabra fue medicina no solo para sus pensamientos, sino también para su cuerpo agotado. Vivimos en una sociedad donde abundan mensajes negativos, reportes médicos alarmantes, estadísticas de enfermedades, publicidad que infunde miedo, y sin darnos cuenta, esos mensajes se convierten en alimento diario para nuestra mente. No es de extrañar que muchos cuerpos se desgasten bajo el peso de la ansiedad. Pero aquí está la diferencia. Cuando permites que la palabra de Dios sea tu principal voz, estás cambiando la dieta de tu alma. En lugar de consumir miedo, consumes esperanza. En lugar de digerir desesperanza, digieres verdad eterna. Mira cómo actuó Jesús mismo. Cuando enfrentó la tentación en el desierto, no discutió con el diablo usando lógica humana. Respondió 3 veces con las mismas palabras: escrito está. Jesús, el Hijo de Dios, dependió del poder de la palabra escrita. ¿Cuánto más tú y yo necesitamos usarla como espada cuando enfrentamos enfermedades, dudas o dolor? Cada vez que dices escrito está, tu cuerpo escucha, tu espíritu se fortalece y el enemigo retrocede. Hay estudios modernos que confirman lo que la Biblia dijo hace siglos. Las palabras que escuchamos y pronunciamos afectan nuestro sistema nervioso, nuestras defensas, incluso el ritmo de nuestro corazón. Si las palabras humanas tienen ese poder, ¿cuánto más la palabra inspirada por el Espíritu? No lo decimos para reemplazar tratamientos médicos, sino para reconocer que la medicina divina no tiene contraindicaciones y puede actuar en conjunto con cualquier proceso. Querido amigo, abre tu Biblia como quien abre una ventana para que entre aire fresco. Lee en voz alta, deja que tus oídos escuchen, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Cada promesa pronunciada en fe es semilla sembrada en la tierra de tu cuerpo. Y aunque tardes en ver los brotes, la semilla está viva, creciendo bajo la superficie. Haz un hábito, escribe versículos en papeles y colócalos en tu cuarto, en el espejo, en tu celular, que tu templo corporal se llene de versículos como paredes adornadas con la gloria de Dios. Así, cada vez que el desánimo quiera entrar, lo primero que verás será una promesa que declara sanidad. No dejes que tu cuerpo escuche solo los gemidos del dolor. Haz que escuche también el canto eterno de la palabra. Hoy quiero dejarte con esta imagen. Tu cuerpo, cansado o enfermo, es como un terreno reseco. La palabra de Dios es la lluvia. Tal vez al principio solo moja un poco el polvo, pero si sigues dejando que llueva cada día, pronto verás brotes verdes donde antes solo había sequedad. La palabra es medicina, pero también es agua, es semilla, es fuego, y cuando se recibe, inevitablemente produce vida. Amados hermanos, hemos hablado de cómo la palabra de Dios trae vida y de cómo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora llegamos a una revelación que cambia por completo la manera en que entendemos la sanidad.
Dios mismo se revela con un nombre, Jehová Rafa, que significa yo soy el Señor tu sanador. Éxodo 15, 26. No es simplemente una promesa aislada, es parte de su identidad. Dios no solo sana como una acción ocasional, sanar es parte de quien Él es. Cuando Moisés condujo al pueblo de Israel fuera de Egipto, llegaron a Mara, un lugar donde el agua era amarga e imposible de beber. El pueblo murmuró, pero Moisés clamó al Señor, y Dios le mostró un árbol que al ser arrojado a las aguas las volvió dulces. En ese momento el Señor declaró: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, si prestas atención a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Notemos algo: Dios no solo proveyó agua dulce, sino que reveló un aspecto de su carácter eterno. Así como es Jehová Jire, el Dios que provee, y Jehová Shalom, el Dios de paz, Él es Jehová Rafa. Esto significa que cada vez que venimos a Él con dolor, enfermedad o debilidad, no apelamos a un atributo secundario, sino a su misma esencia. Él sana porque es sanador. El mundo moderno nos ha acostumbrado a ver la sanidad solo como un asunto médico, y damos gracias a Dios por la medicina, por los doctores y avances científicos. Pero detrás de todo recurso humano sigue existiendo el poder de aquel que diseñó cada célula, cada molécula y cada sistema del cuerpo humano. Los doctores pueden tratar, los medicamentos pueden ayudar, pero solo Dios puede soplar vida nueva en el organismo. Por eso cuando decimos Jehová Rafa, estamos recordando que nuestra esperanza no se limita a lo visible, sino que se eleva al Creador mismo. Piensa en lo que implica este nombre. Rafa en hebreo significa restaurar, curar, reparar, devolver al estado original. No es solo quitar síntomas, es devolver plenitud. Cuando Dios sana, no remienda, restaura. Así como un artista que repara una obra dañada y la devuelve a su esplendor, Jehová Rafa toma tu cuerpo, lo toca con su gracia y lo devuelve a la integridad que Él soñó para ti. Quiero contarte una historia de un pastor en África que conocí. Durante una epidemia, muchos en su aldea estaban enfermos y sin acceso a hospitales. Él reunió a su congregación, abrió Éxodo 15, 26 y comenzó a declarar: Jehová Rafa es nuestro sanador. No tenían medicinas, pero tenían fe. En pocas semanas, varios enfermos testificaron de recuperaciones sorprendentes. ¿Qué ocurrió? El pueblo se aferró al carácter de Dios, no a sus circunstancias. Y cuando invocaron a Jehová Rafa, la vida comenzó a fluir. Pero atención, la promesa de Éxodo está ligada a la obediencia. Dios dijo: si escuchas mi voz, ninguna enfermedad vendrá sobre ti. La sanidad no es un cheque en blanco para vivir sin disciplina ni reverencia. Es un pacto. La obediencia abre puertas a la bendición. No porque ganemos la sanidad por méritos, sino porque la obediencia nos coloca bajo el canal por donde fluye la vida de Dios. Igual que una planta que necesita estar bajo la luz del sol para crecer, nuestra vida necesita estar bajo la luz de la obediencia para florecer en salud. Quizás te preguntes: ¿y qué pasa con los que aman a Dios y aún así sufren enfermedad? La respuesta no siempre es sencilla. La Biblia muestra que a veces Dios sana instantáneamente, otras veces gradualmente y otras veces sostiene con gracia en medio de la debilidad, como en el caso del apóstol Pablo. Pero en todos los casos, Jehová Rafa sigue siendo fiel. Si no sana como esperamos, Él da fuerzas sobrenaturales para perseverar. Si la enfermedad se prolonga, su paz sostiene. Si llega el milagro, su nombre es glorificado. En los tiempos de Jesús, cuando sanaba enfermos, no estaba haciendo algo nuevo.
estaba encarnando el nombre revelado en el desierto, Jehová Rafa. Cada ciego que veía, cada cojo que caminaba, cada leproso que quedaba limpio, era un recordatorio vivo de que Dios cumple lo que dijo: yo soy tu sanador. Y lo más grande es que en la cruz Jesús llevó nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades, confirmando que la sanidad no es un favor opcional, sino parte de la obra redentora. Querido amigo, cuando pronuncias el nombre Jehová Rafa sobre tu vida, no estás diciendo una palabra extranjera, estás declarando una verdad eterna. Estás diciendo: mi Dios no solo salva mi alma, también restaura mi cuerpo. No solo limpia mi pasado, también renueva mi presente. No solo me promete un cielo futuro, me da salud aquí y ahora, conforme a su voluntad perfecta. Hoy te invito a levantar tus manos y decir: Jehová Rafa, creo que tú eres mi sanador. Me entrego a tu palabra, me rindo a tu voz, confío en tu pacto. Hazlo con fe, nómbralo en tus oraciones, escríbelo en tu diario, recuérdalo a tu cuerpo cuando sientas dolor, porque Jehová Rafa no es un recuerdo antiguo, es tu Dios vivo hoy, mañana y siempre. Queridos hermanos, hemos visto que Dios se revela como Jehová Rafa, el Señor nuestro sanador. Ahora avancemos a una verdad que sacude las mentiras del enemigo. La obra de Cristo en la cruz aseguró nuestra sanidad. No es un deseo incierto ni una posibilidad remota, es una realidad sellada con sangre. Isaías 50 y 3:5 proclama con poder: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Observa los tiempos verbales. No dice seremos curados en un futuro incierto, sino fuimos curados. La obra ya fue realizada. La cruz no solo cargó con nuestro pecado, también con nuestras enfermedades. Cristo no solo llevó tu culpa, también llevó tu dolor. El enemigo quiere hacernos creer que la enfermedad es una condena permanente, que nuestro diagnóstico es una sentencia definitiva, pero la cruz contradice esas voces. Cuando Jesús exclamó: consumado es, estaba declarando que todo lo necesario para nuestra redención y nuestra sanidad había sido completado. La enfermedad puede levantar su voz, pero la cruz levantó una voz más fuerte. Pensemos en la imagen de los látigos que desgarraron la espalda de Jesús antes de llegar al Gólgota. Cada azote dejó marcas de sangre y carne. No fue un sufrimiento inútil, fue el precio de tu sanidad. Cada herida que él recibió representa victoria sobre una dolencia. Sus llagas no son solo historia, son medicina espiritual y física para hoy. Cuando lees por sus llagas fuimos curados, estás recordando que tu dolor ya fue llevado por él. Tal vez te preguntas: si Cristo ya pagó por mi sanidad, ¿por qué sigo enfermo? Esa es una de las tensiones más profundas de la fe. La Biblia enseña que vivimos en un tiempo de ya, pero todavía no. Ya recibimos las primicias del reino, pero todavía esperamos la plenitud en la eternidad. Sin embargo, eso no significa resignación. Significa que cada vez que oramos por sanidad, estamos reclamando lo que Cristo ya ganó. No pedimos como mendigos, pedimos como herederos. Un ejemplo poderoso es el de la mujer con flujo de sangre en Marcos 5. Durante 12 años sufrió, gastó todo en médicos y nada mejoró. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, algo despertó en su espíritu. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella no esperó que Jesús se dirigiera a ella, se abrió paso entre la multitud y tocó con fe, y al instante la fuente de su enfermedad se secó. Jesús confirmó lo que ya había sucedido en la cruz. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esa mujer descubrió lo que tú y yo debemos recordar. La sanidad fluye cuando nos apropiamos de lo que Cristo ya ha hecho. No se trata de negar la realidad del dolor.
La fe no ignora síntomas ni desprecia la medicina. La fe mira más allá y declara: sí, este dolor es real, pero más real aún es la cruz. Sí, este diagnóstico es fuerte, pero más fuerte aún es la sangre de Cristo. Sí, esta batalla es difícil, pero ya fue ganada en el Calvario. Permíteme contarte de un amigo predicador que atravesó un cáncer agresivo. Los médicos le dijeron que sus probabilidades eran mínimas. Sin embargo, él repetía día tras día: por sus llagas fui curado. No lo hacía como ritual, sino como proclamación de verdad. Se sometió al tratamiento, sí, pero con cada dosis declaraba que la sangre de Cristo era más poderosa que la enfermedad. Meses después, los médicos confirmaron que estaba libre de cáncer. Él testificaba: los doctores me ayudaron, pero mi victoria se selló en la cruz hace 2000 años. Aquí está la clave. La sanidad no siempre ocurre de inmediato, pero siempre ocurre en el terreno de la fe. Puede manifestarse en la tierra a través de un milagro físico, o puede cumplirse plenamente en la gloria eterna, donde no habrá llanto ni dolor. Pero la certeza que nos sostiene es que la cruz ya nos garantizó esa herencia. Por eso podemos caminar con esperanza, orar con autoridad y proclamar con valentía. Querido amigo, cada vez que tomes la Santa Cena, recuerda esto: el pan representa el cuerpo de Cristo quebrado por ti, no solo por tus pecados, sino también por tu sanidad. Cuando comas ese pan, declara sobre tu cuerpo: Jesús ya cargó con este dolor, ya llevó esta enfermedad, y yo recibo la vida que brota de su sacrificio. La copa, símbolo de su sangre, asegura tu perdón, pero también garantiza que ninguna maldición tiene derecho a quedarse contigo. Hoy te invito a ver la cruz no como un símbolo distante, sino como la fuente de tu salud. Coloca mentalmente tu dolor a los pies del madero y escucha la voz de tu Salvador diciendo: esto también lo llevé por ti. Levanta tu mirada y di con convicción: por sus llagas fui curado. No soy víctima de la enfermedad, soy heredero de la sanidad. Hermanos amados, hemos contemplado cómo la cruz aseguró nuestra sanidad, pero ahora debemos profundizar en un principio indispensable. La fe y la proclamación son los canales por los cuales esa sanidad se activa en nuestra vida. No basta con saber que la palabra tiene poder, es necesario creerla y declararla. El apóstol Pablo lo resume en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. La fe no nace de emociones pasajeras ni de optimismo humano. La fe nace al exponernos continuamente a la voz de Dios. Cuanto más escuchamos sus promesas, más crece en nosotros la convicción de que lo imposible puede volverse posible. La fe es como un músculo, se fortalece con el ejercicio. Y ese ejercicio consiste en llenar nuestros oídos y corazones de la palabra. Pero la fe no se queda dentro. Jesús mismo enseñó en Marcos 11:23. De cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Notaste la repetición? No digo el que piense o el que imagine, sino el que diga. La fe verdadera se expresa con la boca. Las montañas, que pueden ser enfermedades, dolores, diagnósticos, se mueven no con pensamientos ocultos, sino con palabras pronunciadas en fe. Esto nos lleva a un principio poderoso. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Proverbios 18:21. Muchas veces oramos pidiendo sanidad, pero en nuestra vida diaria pronunciamos palabras que cancelan esa oración. Decimos: nunca voy a mejorar, esto es incurable, voy a vivir enfermo hasta el final. Y sin darnos cuenta, nuestra boca se convierte en instrumento del enemigo. No podemos pedir milagros con fe y luego alimentar la duda con confesiones de derrota. La lengua debe alinearse con el corazón lleno de fe. Permíteme contarte de una mujer que padecía migrañas constantes.
asistía fielmente a la iglesia, oraba, pero siempre repetía: estas migrañas me van a matar un día. Su pastor la corrigió amorosamente: hija, ¿por qué confiesas la sentencia en lugar de la promesa? Empieza a declarar: por las llagas de Cristo tengo sanidad. Al principio le costaba porque el dolor parecía más real que la promesa, pero con el tiempo comenzó a repetir la palabra incluso en medio de los ataques. Poco a poco los episodios disminuyeron hasta desaparecer. Ella testificó: el cambio comenzó cuando cambié mis palabras. Aquí vemos un principio espiritual y científico. Estudios actuales han demostrado que nuestras palabras afectan la mente y la mente influye directamente en el cuerpo. El sistema nervioso responde a los mensajes que recibe. Si todo el tiempo decimos estoy enfermo, estoy débil, el cuerpo se ajusta a esa expectativa. Pero si confesamos las promesas de Dios, el cuerpo empieza a alinearse con la verdad del Creador. Recordemos también cómo Jesús sanaba. Nunca vemos que dijera: espero que mejores. Él hablaba con autoridad: levántate, sé limpio, extiende tu mano. Su palabra era mandato, no deseo. Y tú, como hijo de Dios, compartes esa autoridad. No se trata de arrogancia, sino de confianza en la autoridad de Cristo que vive en ti. Tal vez pienses: y si declaro y nada pasa, te hago otra pregunta: ¿qué ocurre si nunca declaras? La fe no se mide por resultados inmediatos, sino por obediencia constante. Como un agricultor que siembra semilla y riega día tras día, aunque no vea brotes al instante, así es la confesión de fe. Cada palabra de promesa que pronuncias es semilla plantada en el terreno de tu cuerpo. Con el tiempo dará fruto. Querido hermano, comienza a entrenar tu lengua. Cuando te levantes con dolor, di: el Señor es la fortaleza de mi vida. Cuando el médico te dé un reporte difícil, responde: mi Dios tiene la última palabra. Cuando el miedo intente gobernar tu mente, proclama: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Salmo 118 contra 17. Haz de tu boca un altar donde solo se ofrecen sacrificios de fe. La proclamación no es un acto mecánico, es un acto espiritual. Es reconocer que tu voz unida a la palabra de Dios tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús dijo en Mateo 16, 19: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Tus palabras no son meras vibraciones de aire, son llaves que abren o cierran puertas en el ámbito espiritual. Así que hoy te desafío: comienza a declarar en voz alta las promesas de sanidad cada día. Escríbelas, repítelas, cántalas. Haz que tu casa resuene con la palabra de vida. Y mientras lo haces, cree en tu corazón que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. La fe y la proclamación son las alas con las que la sanidad desciende a tu vida. Hermanos amados, ahora quiero hablarles de algo que muchos cristianos olvidan o dudan en ejercer la autoridad que Jesús nos ha dado para hablar sanidad sobre nuestros cuerpos. No se trata de una idea moderna ni de un concepto motivacional. Es enseñanza directa de nuestro Señor. En Lucas 10, 19, Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra usada aquí para potestad es exousia, que significa autoridad legal, derecho delegado. Imagina a un policía dirigiendo el tráfico. No tiene la fuerza física para detener un camión, pero tiene la autoridad respaldada por el gobierno. De la misma manera, tú y yo no detenemos enfermedades por fuerza propia, sino por la autoridad delegada del reino de los cielos. Esa autoridad no es arrogancia ni soberbia, es herencia de los hijos de Dios. Jesús mismo lo afirmó en Marcos 16, 17, 18. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas,
tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Observa que no dice quizás sanarán, ni si tienen suerte sanarán. Dice con claridad, sanarán. El nombre de Jesús es la garantía. Muchos oran por sanidad como si suplicaran a un Dios distante, esperando que tenga compasión. Pero Jesús nos mostró otro camino, no rogar a la enfermedad, sino hablarle con autoridad. Cuando sanó al paralítico, no le dijo, Padre, si quieres, hazlo caminar. Le dijo directamente, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando Lázaro estaba muerto, no hizo una oración tímida, clamó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Esa misma autoridad vive en ti porque Cristo vive en ti. Romanos 8:11 nos asegura, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. No es una promesa vaga, es un decreto. El mismo poder que resucitó a Cristo está disponible para ti hoy. Recuerdo a un joven en una cruzada en Georgia que padecía una enfermedad crónica. Siempre oraba, Señor, si quieres, sáname. Pero nunca había pensado en hablar directamente a su enfermedad. Esa noche se le dijo, Jesús te dio autoridad para hablarle a la montaña. Es hora de que le digas a esa enfermedad que no tiene derecho en tu cuerpo. Con lágrimas y temblor levantó su voz. En el nombre de Jesús, enfermedad, suéltame ahora mismo. Algo cambió en su interior. Su espíritu se encendió. Y días después testificó que los síntomas habían comenzado a desaparecer. El enemigo odia que descubras esta verdad porque sabe que cuando un hijo de Dios ejerce su autoridad, el infierno pierde terreno. El diablo quiere mantenerte como víctima pasiva, resignada al dolor, pero Cristo te levantó como guerrero espiritual. Cada vez que declaras con fe, este cuerpo es templo del Espíritu Santo y la enfermedad no tiene lugar aquí, estás haciendo cumplir la victoria de la cruz en tu propia carne. Tal vez pienses, ¿no es esto presunción? ¿No es atrevimiento hablarle así a la enfermedad? No, querido hermano, es obediencia. Jesús no dijo, piensen en mover la montaña, ni deseen que la montaña se vaya. Dijo, digan a la montaña, Marcos 11:23. El silencio no mueve montañas, la voz de fe sí. Haz la prueba. La próxima vez que el dolor aparezca, en lugar de solo quejarte o suplicar, pon tu mano sobre el área afectada y declara, dolor, en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Mi cuerpo pertenece al Señor. Soy sanado por la sangre del Cordero. Tal vez no veas el cambio inmediato, pero con cada palabra de autoridad siembras un decreto en el mundo espiritual. Recuerda, no hablas con tus fuerzas, hablas respaldado por el cielo. Cuando un hijo de Dios usa el nombre de Jesús, todo poder del enemigo debe ceder. Filipenses 2:10 nos asegura que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y eso incluye toda enfermedad, toda dolencia y toda opresión. Hoy te animo a levantarte en fe. Deja de hablar como víctima y comienza a hablar como heredero. Deja de describir la enfermedad y comienza a decretar la sanidad. No te conformes con esperar. Actúa con autoridad. Porque tu Salvador no solo murió por ti, también te delegó su poder. Así que levanta tu voz, Hijo de Dios. Habla a tus huesos, a tu sangre, a tus órganos. Recuerda que el Creador habita en ti y lo que declares en su nombre será respaldado por el cielo. No es magia, es fe en acción. Y cuando ejerces esa autoridad, tu cuerpo comienza a alinearse con la verdad eterna. Por sus llagas hemos sido curados. Queridos hermanos, después de comprender la autoridad que Cristo nos ha dado,
debemos mirar otro aspecto esencial en el camino de la sanidad: la perseverancia y la firmeza en medio de la espera. Porque la realidad es que no siempre la sanidad llega en un instante. A veces Dios obra progresivamente, otras veces nos fortalece en la debilidad y en ocasiones el milagro se manifiesta después de un largo tiempo de oración y fe. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6:13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta palabra firmes es clave. La fe no es una emoción que fluctúa con los síntomas, es una decisión de permanecer en pie, aunque todo lo contrario intente derribarnos. Muchas personas comienzan con entusiasmo a declarar sanidad, pero al no ver resultados rápidos, bajan los brazos y concluyen que quizás no era la voluntad de Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la fe verdadera se mide en la perseverancia. Abraham esperó 25 años la promesa de un hijo y durante todo ese tiempo la Biblia dice que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Romanos 4:20. No vio la promesa de inmediato, pero su alabanza constante mantuvo viva la esperanza. Lo mismo ocurre con la sanidad. Puede que el dolor siga presente, que los médicos repitan un mal diagnóstico, que las noches parezcan interminables, pero en medio de esa oscuridad, tu decisión de mantenerte firme en la palabra abre el camino para que el milagro se manifieste. Cada día que eliges creer, cada vez que proclamas por sus llagas fui curado, aunque los síntomas griten lo contrario, estás edificando un altar de fe que el cielo no ignora. Permíteme ilustrarlo con una historia real. Un hombre sufrió un accidente que lo dejó parcialmente paralizado. Los doctores le dijeron que no volvería a caminar. Sin embargo, él decidió no rendirse. Cada mañana, desde su silla de ruedas, leía en voz alta el Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Pasaron meses y no había señales de mejoría, pero él no cedió. A los 2 años comenzó a mover lentamente sus pies. Al 4.º año logró ponerse de pie con ayuda. Hoy, aunque no corre maratones, camina con dignidad y testifica: mi sanidad comenzó el día que decidí no rendirme. La perseverancia es prueba de confianza. Hebreos 10:23 nos anima: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Notemos que el enfoque no está en la rapidez del milagro, sino en la fidelidad del que promete. La pregunta no es cuándo sucederá, sino quién lo prometió. Y si fue Dios quien lo dijo, entonces podemos esperar con paciencia y certeza. Incluso la ciencia confirma este principio. Médicos han observado que pacientes con actitud positiva y esperanza en su recuperación muestran mayor capacidad de resistencia y sanan más rápido que aquellos que se rinden al desánimo. Eso nos recuerda que la fe no solo es un acto espiritual, también tiene un impacto real en nuestro cuerpo. La esperanza se convierte en medicina, la perseverancia en energía vital. Tal vez hoy te encuentres en medio de un proceso largo. Has orado, has creído y aún no ves el cambio. Déjame decirte, no te rindas. Cada día que permaneces firme es un día más cerca de tu milagro. Cada oración levantada, cada lágrima derramada, cada versículo declarado está acumulando peso eterno de gloria. Como dice Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La fe perseverante no es pasiva, no se queda de brazos cruzados esperando, actúa, se levanta, alaba en medio del dolor, da gracias antes de ver la respuesta, sigue declarando cuando todos dudan. Ese tipo de fe conmueve el corazón de Dios.
Así que, amado hermano, si tu sanidad parece tardar, recuerda estas palabras. Esperar en Dios nunca es perder el tiempo. Él no llega tarde. Él sabe cuándo y cómo manifestar su poder. Mientras tanto, tu perseverancia está formando carácter, fortaleciendo tu espíritu y mostrando al mundo que confías en un Dios que no falla. Amados en Cristo, hemos hablado de la perseverancia en la fe, pero hay un elemento que muchas veces se pasa por alto y que sin embargo abre las puertas a la sanidad, la obediencia. No basta con creer y declarar. La palabra nos enseña que hay bendiciones que solo se activan cuando caminamos en obediencia a la voz de Dios. En Deuteronomio 28, contra 1 hasta 2 leemos: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entre esas bendiciones está la salud, la protección contra enfermedades y la plenitud de vida. Muchas veces anhelamos un milagro, pero no estamos dispuestos a obedecer la instrucción. Pensemos en Naamán, el general sirio leproso. El profeta Eliseo le dio una orden sencilla pero extraña: sumergirse 7 veces en el río Jordán, 2 Reyes 5. Naamán al principio se ofendió, quería algo espectacular, digno de su rango, pero cuando finalmente obedeció, su piel quedó limpia como la de un niño. La sanidad llegó a través de un acto de obediencia. Lo mismo ocurrió con el ciego de nacimiento en Juan 9. Jesús hizo barro con saliva, se lo puso en los ojos y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. El hombre pudo haber dudado, pudo haberse quedado sentado esperando, pero eligió obedecer. Y al regresar veía por primera vez en su vida, la obediencia abrió la puerta al milagro. Hermanos, a veces Dios nos pide cosas concretas como parte de nuestro proceso de sanidad. Perdonar a alguien, dejar un hábito dañino, reconciliarnos con un hermano, cuidar nuestro cuerpo, cambiar nuestra alimentación, descansar o simplemente confiar en Él sin reservas. Y muchas veces nos resistimos porque nos parece pequeño o irrelevante, pero la obediencia parcial no es obediencia. Solo cuando rendimos todo a Dios, su poder se manifiesta plenamente. Recuerdo el testimonio de una mujer que sufría fuertes dolores estomacales durante años. Había orado, ayunado, buscado médicos, pero nada cambiaba. Un día, en una reunión de oración, sintió en su corazón que debía reconciliarse con su hermana, con quien no hablaba desde hacía más de una década. Aunque le costaba, obedeció. La llamó, se perdonaron mutuamente, lloraron juntas. Esa misma noche los dolores desaparecieron por completo. La sanidad llegó a través de la obediencia al mandato de perdonar. Jesús mismo nos mostró este camino. Filipenses 2:8 declara: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De esa obediencia brotó la mayor sanidad, la redención de toda la humanidad. Si el Hijo de Dios caminó en obediencia, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Quiero que entiendas algo muy claro. La obediencia no compra el milagro, pero sí lo desbloquea. Es como una llave. El poder está en Dios, pero la llave está en nuestras manos. Cuando obedecemos, esa llave abre el canal por el cual fluye la bendición. Amado hermano, pregúntate hoy: ¿hay algo que Dios me ha pedido y que aún no he obedecido? Tal vez tu sanidad esté esperando del otro lado de ese sí, Señor. Tal vez tu milagro esté ligado a una decisión de perdón, de renuncia o de cambio. No lo pospongas más. Da el paso con fe. Porque la obediencia es el terreno
donde germinan los milagros. Así como Naamán descendió al Jordán y el ciego se lavó en Siloé, así también tú puedes experimentar la gloria de Jehová Rafa cuando eliges obedecer sin condiciones. La obediencia es la llave que abre la puerta de la sanidad divina. Queridos hermanos, hemos visto cómo la fe, la proclamación, la perseverancia y la obediencia se entrelazan en el proceso de la sanidad. Ahora quiero llevarlos a una dimensión aún más profunda, la rendición total ante Dios como llave para la sanidad integral. Cuando hablamos de rendición, muchos lo asocian con debilidad o derrota, pero en el reino de Dios, rendirse no es perder, es ganar. Jesús mismo lo mostró en Getsemaní cuando oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Fue esa rendición absoluta lo que abrió el camino de nuestra redención y sanidad. Lo mismo sucede con nosotros. Mientras intentemos controlar todo nuestro cuerpo, nuestras circunstancias, nuestro futuro, vivimos en tensión y frustración. Pero cuando decimos: Señor, confío en ti más que en mi entendimiento, comienza a fluir la paz que sana no solo el alma, sino también el cuerpo. Pensemos en la historia de Naamán nuevamente. Su sanidad no solo fue física, también fue espiritual. Cuando bajó al Jordán, no solo sumergió su piel enferma, también sumergió su orgullo. Y al salir limpio, salió transformado. Lo mismo ocurre cuando rendimos a Dios nuestras ansiedades, temores y expectativas. No es hasta que soltamos el control que el Espíritu Santo puede obrar con libertad. Quiero compartir un testimonio impactante. Un hombre llevaba años con una enfermedad crónica, había probado todo: médicos, terapias, remedios naturales, oraciones. Un día, quebrantado, cayó de rodillas y dijo: Dios, si nunca me sanas, aún así te serviré. Si nunca me quitas este dolor, aún así te adoraré. Esa noche experimentó algo sobrenatural. Un calor recorrió su cuerpo y al día siguiente los síntomas desaparecieron. Él comprendió que su milagro llegó cuando dejó de luchar y se abandonó en las manos del Padre. No siempre la rendición trae sanidad inmediata. A veces el Señor decide sostenernos con su gracia en lugar de quitar la aflicción, como lo hizo con Pablo y su aguijón en la carne. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. La rendición entonces no es resignación, es confianza en que el plan de Dios siempre es perfecto, aunque no lo entendamos. Rendirnos también implica consagrar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19-20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso significa que nuestra alimentación, nuestro descanso, nuestras decisiones deben reflejar que pertenecemos a Dios. La rendición no es solo espiritual, es también práctica y diaria. Querido amigo, tal vez estás cansado de luchar, has intentado todo y sientes que ya no puedes más. Hoy te digo con amor: suéltalo en las manos del Señor. Él no necesita tu fuerza, necesita tu confianza. La verdadera sanidad comienza cuando dejamos de pelear con Dios y empezamos a descansar en Él. Haz hoy esta oración: Señor, te entrego mi cuerpo, mi enfermedad, mis temores y mi futuro. Ya no quiero cargar con lo que solo tú puedes llevar. Me rindo a tu voluntad, porque sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y al hacerlo, sentirás cómo la paz de Dios empieza a llenar cada rincón de tu ser. La rendición no es el final de la esperanza, es el inicio de un milagro, porque cuando tú sueltas, Dios toma el control, y cuando Él toma el control,
lo imposible se convierte en posible. Amados en Cristo, al hablar de la sanidad divina no podemos olvidar un elemento fundamental que muchas veces actúa como medicina para el cuerpo y bálsamo para el alma: la alabanza y la gratitud en medio de la prueba. El salmista nos recuerda en Salmo 103, contra 2 hasta 3, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Observa que antes de mencionar la sanidad, David habla de bendecir y no olvidar. La gratitud abre la puerta para que la sanidad fluya. Cuando agradeces, aunque aún sientas dolor, tu corazón se conecta con el cielo. La gratitud cambia la atmósfera espiritual, rompe las cadenas de la queja y abre paso a la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios? Allí hay plenitud de vida. La ciencia incluso lo confirma. Estudios médicos han demostrado que personas que practican la gratitud diariamente tienen menos estrés, mejores defensas inmunológicas y mayor resistencia a enfermedades. Lo que la Biblia proclamó hace miles de años, la ciencia moderna apenas lo está descubriendo. Pensemos en Pablo y Silas en Hechos 16. Estaban golpeados, encarcelados y con cadenas en los pies. Humanamente era el peor momento para cantar, pero a medianoche levantaron himnos de alabanza. Y en ese instante un terremoto sacudió la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas cayeron. Aquí vemos un principio espiritual. La alabanza en medio del dolor abre las puertas de lo imposible. Lo mismo ocurre con la sanidad. Cuando eliges alabar en lugar de quejarte, la atmósfera de tu vida se llena de poder liberador. Amados hermanos, llegamos a un punto crucial. La sanidad no es solo física, es también espiritual y emocional. Dios no solo quiere restaurar tu cuerpo, sino también tu corazón herido, tu mente cansada y tu espíritu abatido. La verdadera sanidad es integral, abarca todo tu ser. Jesús lo dejó claro en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí el maestro no promete únicamente alivio físico, sino descanso para el alma, ese tipo de paz que ningún medicamento puede proporcionar. ¿Cuántas veces la enfermedad del cuerpo tiene raíces en heridas emocionales? El rencor no perdonado se convierte en úlceras. El estrés constante afecta el corazón. La tristeza prolongada debilita las defensas. La ciencia lo ha confirmado. Nuestras emociones impactan directamente en nuestro estado físico. Pero la Biblia ya lo decía en Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Tal vez llevas años cargando heridas que nadie ve, palabras que te marcaron, traiciones que sangran todavía, pérdidas que nunca lograste superar. Déjame decirte, Cristo también quiere sanar esas áreas. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Isaías 61 contra 1. No hay dolor interno que esté fuera del alcance de su gracia. Recuerdo el caso de una mujer que asistía fielmente a la iglesia, pero sufría migrañas insoportables. Después de muchas oraciones y estudios médicos, nada cambiaba, hasta que en un retiro espiritual confesó que guardaba odio hacia su padre que la había abandonado de niña. Cuando liberó ese perdón, llorando en los brazos del Señor, las migrañas desaparecieron. Allí entendió que su sanidad estaba ligada a la sanación de su corazón. Hermanos, la sanidad integral requiere abrir todas las puertas de nuestra vida al Señor. No basta con pedir que toque nuestro cuerpo. Debemos dejar que entre también en nuestras memorias, en nuestros pensamientos, en esas habitaciones secretas donde escondemos culpas, miedos y resentimientos.
Solo cuando Cristo habita en cada rincón, la verdadera restauración comienza. Y quiero que lo recuerdes siempre. Tus heridas no te definen. Cristo sí. Tus cicatrices pueden ser transformadas en testimonio. Lo que antes fue motivo de dolor puede convertirse en fuente de ministerio. Dios nunca desperdicia una lágrima. Cada herida sanada en tu vida será usada para sanar a otros. Amados hermanos, mientras meditamos en la obra sanadora de Cristo, debemos recordar que la sanidad no es únicamente un destino, es un camino de fe y de crecimiento espiritual. Muchas veces pensamos que el milagro es la meta final, pero en realidad lo que Dios busca es nuestra transformación a lo largo del proceso. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí comprendemos que la prueba, incluso la enfermedad, no es un castigo, sino un fuego que purifica, que fortalece, que prepara nuestra fe para reflejar la gloria de Dios. A veces Dios sana de inmediato, otras veces decide obrar progresivamente y en ocasiones nos sostiene con su gracia mientras la enfermedad permanece. Pero en todos los casos, el propósito es el mismo: formar en nosotros un carácter más parecido al de Cristo. La sanidad del cuerpo es temporal, la transformación del alma es eterna. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de Joni Eareckson Tada, quien quedó paralizada tras un accidente, oró por sanidad física y nunca la recibió de la manera que esperaba. Sin embargo, Dios la usó para levantar un ministerio mundial que ha llevado consuelo, esperanza y fe a millones de personas con discapacidades. Su testimonio nos recuerda que la sanidad de Dios no siempre sigue nuestros planes, pero siempre cumple su propósito. Queridos hermanos, cada oración por sanidad es escuchada, pero la respuesta puede venir en distintas formas. A veces como un milagro inmediato, a veces como una recuperación lenta que fortalece la paciencia, otras veces como una paz sobrenatural que supera el dolor. Lo importante no es cómo viene la respuesta, sino quién la da. Y el que la da es un Padre fiel que nunca abandona a sus hijos. Debemos aprender a confiar en el Dios de los procesos, no solo en el Dios de los resultados. Porque en el camino Él nos enseña dependencia, nos moldea en humildad, nos entrena en perseverancia y nos da una fe inquebrantable. La enfermedad no tiene la última palabra siempre la tiene Dios. Recuerda lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Nota bien, todas las cosas. Eso incluye la espera, el sufrimiento, los tratamientos médicos, las oraciones que parecen no tener respuesta inmediata. Todo, absolutamente todo, es tejido por la mano de Dios para nuestro bien eterno. Amado hermano, si aún estás en el proceso, no pienses que Dios se ha olvidado de ti. Tal vez tu milagro no ha llegado en el tiempo que esperabas, pero tu fe está siendo refinada, tu carácter transformado y tu espíritu fortalecido. La sanidad es más que un milagro físico, es una obra integral que te prepara para la gloria eterna. Así que camina con la frente en alto, aunque todavía sientas dolor, aunque la respuesta tarde, recuerda que cada paso en este camino tiene un propósito divino. Y cuando mires atrás, verás que no fue en vano, tu proceso se habrá convertido en testimonio y tu dolor en plataforma para la gloria de Dios. Por eso te invito hoy a orar así: Señor Jesús, entra no solo en mi cuerpo, sino en mi corazón y mi mente. Sana mis recuerdos, limpia mis pensamientos, arranca las raíces de amargura y lléname con tu paz. Quiero experimentar tu sanidad completa. Querido hermano, no te conformes con menos de lo que Cristo compró en la cruz.
Él no solo llevó tus pecados, también cargó tus dolores, tanto físicos como emocionales. Y si te rindes a Él, experimentarás una sanidad que va más allá del cuerpo, una sanidad que toca lo más profundo de tu alma y te devuelve la plenitud de la vida en Cristo. Conozco el caso de una mujer con artritis severa. Apenas podía moverse sin ayuda, sin embargo, cada mañana ponía música de adoración y comenzaba a cantar: grande es tu fidelidad. Al principio su cuerpo seguía rígido, pero con el tiempo, mientras sus labios alababan, su cuerpo comenzó a recobrar movilidad. Hoy testifica que la alabanza fue su medicina diaria y su recuperación sorprendió a los mismos doctores. La gratitud no solo es una respuesta al milagro, es también un camino hacia Él. Jesús mismo lo mostró cuando multiplicó los panes. Antes de que el milagro ocurriera, levantó el pan y dio gracias. Juan 6:11. El milagro nació de un corazón agradecido. Lo mismo sucede con tu cuerpo cuando das gracias por lo que Dios ya ha hecho. Aunque aún no veas la plenitud de tu sanidad, abres la puerta para que lo sobrenatural se manifieste. Querido hermano, tal vez hoy te sientes cansado de esperar. Quizá la enfermedad ha apagado tu ánimo, pero el Señor te invita a levantar un sacrificio de alabanza, no porque ignores tu dolor, sino porque reconoces que Dios es más grande que ese dolor. Alaba no por lo que ves, sino por lo que crees. Da gracias no solo por lo que tienes, sino también por lo que esperas recibir. Haz de tu boca un instrumento de alabanza. Declara: Señor, gracias porque aunque mi cuerpo aún siente dolor, tu palabra dice que por tus llagas fui curado. Gracias porque aunque los médicos dicen que no hay salida, tú eres el Dios de lo imposible. Gracias porque sé que tu plan es perfecto y que tu poder se manifestará en mí. La gratitud transforma las lágrimas en esperanza y el sufrimiento en testimonio. Cuando tu corazón se enfoca en lo que Dios ya ha hecho, la fe se enciende para lo que aún hará. Así que hoy te animo, canta aunque sea con voz débil, levanta tus manos aunque te cuesten, da gracias aunque tu mente no entienda, porque la alabanza es la llave que abre la cárcel del dolor y la gratitud es la medicina que prepara tu cuerpo para recibir sanidad. Amados hermanos, al acercarnos al final de este mensaje sobre la sanidad divina, quiero llevarlos a una verdad que lo envuelve todo. La sanidad no es solo un regalo para ti, es también un testimonio para otros. Dios no obra en nuestra vida únicamente para que disfrutemos de su bendición, sino para que su gloria sea conocida en todo lugar. Jesús mismo dijo en Juan 9:3, cuando los discípulos le preguntaron por qué aquel hombre había nacido ciego, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La sanidad se convierte en un escenario donde la grandeza de Dios brilla y donde los que dudan pueden ver que Cristo sigue vivo y activo. Cuando Dios te levanta de una cama de dolor, cuando restaura lo que los médicos daban por perdido, cuando te sostiene en medio de un diagnóstico oscuro, tu vida se convierte en un faro de esperanza. Otros que están pasando por el mismo valle pueden mirar tu testimonio y creer que también hay salida para ellos. Recuerdo a un hombre que sufrió un cáncer avanzado. Después de un largo proceso de oración, tratamiento y fe, fue completamente sanado. Lo impactante no fue solo su recuperación, sino lo que ocurrió después. Comenzó a visitar hospitales para contar su historia, a orar por enfermos y a proclamar que Jesús sana todavía. Muchos recibieron fortaleza y algunos experimentaron milagros en su presencia. Su sanidad no fue un fin en sí misma, fue el inicio de un ministerio. Hermanos, cada milagro de sanidad es un mensaje que grita: el Dios que adoramos no está muerto, Él reina y actúa hoy. Por eso cuando recibas sanidad, no la guardes en silencio, compártela, da gloria a Dios. Sé como el ciego de Juan 9, que aunque no tenía todas las respuestas teológicas, pudo decir: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego,
ahora veo, esa confesión sencilla derrumbó argumentos y conmovió corazones. Pero incluso si la sanidad en tu vida es parcial o se da de manera distinta a lo que esperabas, tu perseverancia y tu confianza también predican. Cuando otros te ven alabar a Dios en medio del dolor, cuando te ven confiar, aunque las circunstancias no cambien rápido, están recibiendo un mensaje más fuerte que 1000 sermones, que la fe verdadera no depende de lo que se ve, sino de quién es Dios. Tu cuerpo puede ser el escenario de un milagro, pero tu espíritu es siempre el canal del testimonio. 2 Corintios 4, 10, 11 lo expresa así: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En otras palabras, nuestras pruebas y nuestras victorias son la vitrina por donde Cristo se da a conocer al mundo. Querido hermano, si Dios ha hecho algo en ti, cuéntalo, no escondas tu testimonio, no temas al qué dirán. Tu historia puede ser la chispa que despierte la fe en alguien más. Puede ser la llave que abra la puerta de esperanza en una familia quebrantada. Puede ser el recordatorio que un corazón cansado necesita para seguir confiando. Porque al final la sanidad no se trata solo de sentirnos bien, se trata de revelar al Dios sanador, al Jehová Rafa, al Cristo que llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Se trata de anunciar que su poder sigue vigente, que su amor sigue transformando y que su nombre sigue siendo sobre todo nombre. Así que cuando experimentes su toque sanador, proclámalo. Y si todavía estás esperando, proclama con fe lo que Él hará. En ambas cosas, tu voz y tu vida darán testimonio de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amados hermanos, al concluir este extenso mensaje sobre la sanidad divina, quiero dejar grabado en sus corazones un llamado profundo. La verdadera sanidad se encuentra en Cristo y Él mismo es la respuesta final a todas nuestras necesidades. Podemos hablar de fe, obediencia, perseverancia, gratitud y rendición, pero todo converge en una sola persona: Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado y resucitado, nuestro sanador eterno. Isaías 50 y 3 contra 5 lo resume con poder. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está la base de toda sanidad. La cruz. La medicina puede ayudar, las terapias pueden ser útiles, los hábitos saludables son importantes, pero ninguno de ellos tiene el poder de sanar el alma. Solo Cristo puede restaurar completamente lo visible y lo invisible, lo físico y lo espiritual, lo temporal y lo eterno. Cuando creemos en Él, la sanidad comienza desde adentro. El perdón limpia nuestras culpas, la gracia restaura nuestras caídas, el amor perfecto echa fuera el temor. Y desde esa raíz sanada, el poder de Dios se extiende hacia el cuerpo y hacia cada área de nuestra vida. Recuerda las palabras de Jesús en Juan 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante incluye sanidad, plenitud y propósito. No se trata solo de sobrevivir al dolor, sino de vivir en victoria, reflejando la gloria de Dios en medio de cualquier circunstancia. Hermanos, este es el tiempo de decidir. ¿Seguirás creyendo las voces del temor, del diagnóstico o de la desesperanza? ¿O te aferrarás a la palabra eterna que declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Hebreos 13 contra 8. La elección está en tus manos. Permíteme cerrar con una invitación. Allí donde estás, pon tu mano sobre tu corazón y ora conmigo. Señor Jesús, creo que tú llevaste en la cruz mis pecados y mis enfermedades. Hoy recibo tu perdón, tu gracia y tu sanidad. Declaro que por tus llagas soy curado.
Me rindo a tu voluntad, confío en tu plan y proclamo que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu son tuyos. Te entrego todo mi dolor y toda mi esperanza. Haz tu obra perfecta en mí. Amén. Querido hermano, si has hecho esta oración con fe, comienza a caminar en esa verdad. Habla vida sobre tu cuerpo, proclama la palabra sobre tu mente y no dejes de alabar aunque aún no veas todo cumplido. Porque la semilla ya ha sido plantada y dará fruto a su tiempo. Y nunca olvides esto, tu sanidad no es solo para ti, es para mostrar al mundo que Cristo vive. Tu testimonio será una luz en medio de la oscuridad, una llama que encenderá la fe de otros. Así terminamos este mensaje declarando con convicción: Jesús sigue siendo Jehová Rafa, el Señor que sana. Y mientras tengamos aliento en nuestros pulmones, proclamaremos que su poder no tiene límites y que su amor nunca falla. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Amén. Hemos llegado al final de este mensaje, pero no al final de nuestra comunión con Dios. Te invito a quedarte estos últimos minutos en oración y meditación en silencio, mientras la música nos acompaña y dejamos que el Espíritu Santo ministre nuestro corazón. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, Juan 14:27. Permanece aquí, abre tu espíritu y permite que la paz de Dios inunde tu vida. El Espíritu Santo es nuestra guía. Él nos fortalece cuando somos débiles. Él intercede por nosotros cuando no sabemos qué orar. Señor, aunque andemos en valle de sombra, no temeremos, porque tú eres nuestro protector. Tus ángeles nos rodean y tu presencia nos sostiene. Que la gracia de Cristo y la paz de Dios permanezcan con nosotros, hoy, mañana y por la eternidad. Amén. En tus mandamientos hallamos sabiduría, nos guían en justicia y verdad. Señor, tus promesas nunca fallan, confiamos en ellas con todo el corazón. La Escritura es alimento para nuestra alma, nos fortalece en tiempos de prueba. Tu palabra permanece para siempre. Es roca firme que no cambia. Señor, enséñanos a obedecer tu voz. Guía nuestras decisiones con tu verdad. Tus mandamientos son dulces como miel, nos llenan de gozo verdadero. En tu palabra hallamos libertad. Ella rompe cadenas de esclavitud.
Señor, abre nuestros ojos para entender tu ley. Enséñanos a caminar en tus caminos. Tu palabra nunca regresa vacía. Cumple siempre el propósito para el cual fue enviada. Señor, en tu paz descansamos. Nuestra alma encuentra reposo en ti. Tu palabra dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque pasemos por valles de sombra, tú caminas con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento y no temeremos mal alguno. Espíritu Santo, eres nuestro consolador fiel. Nos recuerdas las promesas de Cristo y nos llenas de esperanza viva. Nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni el pasado, ni el futuro. Tu amor es eterno, Señor, y en Él descansamos. Hoy entregamos a ti nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades, nuestros temores, porque sabemos que en tus manos hay descanso y victoria. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, guía nuestros pasos, ilumina nuestro camino. Aunque el mundo se oscurezca, tu luz permanece encendida. Señor, bendice nuestras familias, nuestros hijos y nietos. Cúbrelos con tu gracia y tu misericordia. Cada día haz de nuestro hogar un refugio de tu presencia. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, ilumina cada paso que damos. Espíritu Santo, guía nuestros pasos, muéstranos el camino recto de la vida. Intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Aun cuando no sabemos qué orar, tú oras por nosotros. Espíritu de paz, calma nuestras tormentas internas, llena nuestra mente de serenidad. Tú eres la voz suave que nos dirige. Tu consejo nunca falla. Espíritu Santo, danos discernimiento, que podamos reconocer tu guía en cada decisión.
Tú eres nuestro amigo fiel. Nunca nos dejas solos. Tú nos enseñas la verdad, nos recuerdas las palabras de Cristo. Espíritu de Dios habita en nosotros. Haz de nuestro cuerpo tu templo santo. Cuando somos débiles, tú nos fortaleces. Cuando caemos, tú nos levantas. Tu amor nos transforma, nos convierte en nuevas criaturas. Señor, tu amor nunca falla, permanece firme para siempre. Nos amaste primero, aun cuando éramos débiles. Nos diste valor a través de tu gracia. Tu amor nos llama a perdonar. Así como Cristo nos perdonó, perdonamos también. Señor, tu amor nos invita a amar a otros. Haznos instrumentos de tu misericordia. Cristo nos amó hasta el fin. Su amor es inmutable y eterno. En la cruz encontramos perdón. En la resurrección hallamos esperanza. Señor, tu amor nos sostiene en la debilidad. Nos levanta cuando ya no tenemos fuerzas. El amor de Cristo es más alto que los cielos, más profundo que el mar, más fuerte que la muerte. Nada podrá separarnos del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni el futuro, ni el pasado. Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Su sacrificio es la prueba más grande de amor.
Señor, tu amor es eterno, nos envuelve día y noche. Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado, nos reconcilia con el Padre. El amor de Cristo echa fuera todo temor, nos da seguridad en medio de la prueba. Que la paz de Cristo permanezca en tu vida. Si este mensaje ha bendecido tu corazón, suscríbete al canal, compártelo con alguien más y acompáñanos en la próxima enseñanza de la palabra de Dios.
You don't have to stay close. As long as you're somewhere out there, that's enough for me. I don't need to hold you near me, don't need promises to keep. Just the thought that you are breathing somewhere in this world I see. Even if I'm not beside you, even if you never know, there's a quiet kind of comfort just in knowing you still glow. I don't need forever, I just need you to exist. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I won't chase you through the distance, won't disturb your chosen life. I'll just keep you in my silence, like a star that shines at night. Through the dark and through the blue, I still think of you. You don't have to stay with me, you don't have to feel the same. Just as long as you're still out there, calling softly through my days. You don't have to look my way, you don't have to be my home. It's enough to know you're living in a world I'm not alone. I don't need to be your light, I don't need to cross your mind. All I need is just the truth that you're somewhere still alive.